Hoy les voy a mostrar cómo llenar la tierra de su jardín con lombrices de tierra. Los pequeños motores que silenciosamente hacen todo el trabajo real allá abajo. Por alrededor de $2, no los $30 por bolsa que el centro de jardinería pide por humus de lombriz, ni los $40 por libra que la gente paga para que les envíen lombrices vivas a su puerta en una caja. $2 de algo que una cafetería normalmente te da gratis. Quédate conmigo hasta el final, porque hay un detalle sobre cuándo lo pones que duplicó mi cantidad de lombrices y casi nadie se toma la molestia de hacerlo. He estado haciendo esto en mis propias camas de cultivo durante 2 veranos y nunca volveré a comprar una bolsa de lombrices. Déjame darte el número que me hizo creer. Hace 2 veranos, esparcí como $2 de un sobrante común de cocina en una sola esquina de una cama de cultivo de prueba. 6 semanas después, saqué una palada y conté 41 lombrices de tierra en ella. Luego caminé unos cuantos pies hasta una esquina que dejé intacta, misma tierra, misma agua, sin tratamiento. Saqué otra palada igual y conté 4. 41 contra 4. La misma cama de cultivo. La única diferencia eran los $2, y las lombrices no son algo opcional ahí abajo. Son la diferencia entre tierra que hace crecer cosas y tierra que solo está ahí. Airan la tierra, arrastran material muerto hacia abajo y lo convierten en el fertilizante más rico del planeta, y lo hacen todos los días sin que nadie se los pida. La gente paga buen dinero para devolver esa vida biológica a sus jardines. Estoy a punto de mostrarte cómo hacer que entre por sí sola. Así que déjame nombrar el residuo de cocina, porque es casi ridículamente común. Pozos de café usados. La cosa húmeda y oscura que queda en el filtro después de que la cafetera ya preparó y sirvió el café. No los cultivé y no los compré. Fui a una cafetería de la ciudad y pedí sus pozos de café usados, y la mayoría de las cafeterías te llenan el balde gratis. De lo contrario, ellos pagan para llevar ese peso empapado al relleno sanitario. Un balde de 5 galones equivale aproximadamente a 2 libras de restos de café utilizables una vez que se esparcen. Y si una tienda cobra algo, son un par de $. Ese es todo el costo. Y esparcir es la palabra clave. Los puse en una capa delgada, de aproximadamente 1/4 de pulgada, una ligera capa sobre la superficie, no en un montón, no en un cúmulo. 1/4 de pulgada, y me alejé y dejé que la tierra hiciera su trabajo. Esa fue toda la operación. Ahora, ¿por qué esto siquiera funciona? Porque esa parte es más interesante que el café mismo. La mayoría de la gente ha escuchado que los pozos de café son ácidos y les da miedo ponerlos cerca de las hortalizas. Eso es cierto con los pozos frescos. Los pozos usados son algo completamente diferente. Cuando preparas café, casi todo ese ácido se va con el café en tu taza. Los pozos usados que quedan tienen un pH de alrededor de 6,5. Básicamente neutro, justo la zona de confort que la mayoría de las verduras y la mayoría de las lombrices ya prefieren. No es algo súper ácido. Un alimento neutro, y ese bocadillo aporta 3 cosas. Primero, carbono, eso es alimento. Segundo, un poco de nitrógeno, alrededor del 2% en peso. Y tercero, arenilla. Los pozos de café son finos y arenosos, y las lombrices de tierra tragan arenilla a propósito para moler su alimento dentro de sus mollejas, de la misma manera que una gallina traga grava. Así que, en un solo movimiento, le has dado a la lombriz una comida y los dientes con los que se la come. Pero el verdadero imán es más pequeño que cualquier lombriz. Cuando ese carbono y nitrógeno tocan la primera pulgada de suelo húmedo, provocan una explosión. Bacterias y hongos se multiplican como locos en una fuente de alimento fresca. Y esa explosión es lo que realmente persiguen las lombrices. Las lombrices de tierra se alimentan de materia en descomposición y de los microbios que la descomponen. Así que migran directamente hacia la comida, los microbios y la humedad que los pozos de café retiene en la superficie. Nadie los llama. La biología lo hace, tú solo estás poniendo la mesa. Así que déjame contarte lo que pasó en esa esquina más allá del conteo de lombrices, porque el número principal era solo la mitad de la historia. Para mediados del verano, la tierra tratada se había vuelto suave. Podía meter la mano directamente en ella, mientras que la esquina sin tratar seguía dura y compacta. El agua drenaba rápido a través de ella, después de una de nuestras lluvias fuertes, en lugar de acumularse en la superficie. Y luego hizo algo que no planeé. Retuvo la humedad por más tiempo entre riegos. Todos esos túneles y excrementos de lombriz habían reconstruido silenciosamente la estructura del suelo. Las lombrices estaban haciendo exactamente el mismo trabajo de labranza que yo solía hacer a mano con una horquilla, excepto que ellas nunca se detenían y nunca se cortaban en pedazos haciéndolo. Por naturaleza me gusta hacer pruebas, así que hice la comparación que sabía que tenía que hacer. Esa misma temporada, compré una bolsa de $30 de humus de lombriz de primera calidad y la incorporé en una tercera sección siguiendo la cantidad indicada en la etiqueta. La esquina de café de $2 le ganó. Mejor estructura, más lombrices para el otoño y siguió mejorando mucho después de que se acabó la bolsa. $30 compraron una sola aplicación. $2 crearon una población viva que siguió trabajando gratis.
Ahora, antes de que salgas, hay dos maneras de hacer esto completamente mal, y yo cometí ambos errores antes de entenderlo. Me costó casi toda una temporada. La primera es usar café molido fresco en lugar de café ya usado. El café molido sin preparar todavía tiene su cafeína y su acidez, y aquí hay un dato que deberías recordar. ¿La cafeína es un pesticida natural? La planta de café la produce a propósito para matar cosas que intentan comérsela. Si pones café molido fresco, vas a repeler a los mismos lombrices que intentas atraer. Tienen que ser restos de café ya usados. El proceso de preparar el café es el paso que los hace seguros. El segundo error es ponerlos en capas gruesas. Hay personas que tiran 1 o 2 pulgadas de café molido húmedo como si fuera mantillo, pensando que más tiene que ser mejor, pero es lo contrario. Una capa gruesa de ese café molido tan fino se compacta y se vuelve repelente al agua. Empieza a repeler el agua en lugar de absorberla. Y debajo de esa capa, la tierra se queda sin aire y se vuelve ácida, y eso ahuyenta a las lombrices de inmediato. 1/4 de pulgada respira, 1 pulgada asfixia. Esa es toda la diferencia entre que esto funcione y que esto falle. Y relacionado con eso, no incorpores los restos de café a la tierra. Todo instinto te dice que las trabajes hasta la zona de raíces. No lo hagas. Los gusanos que construyen la capa superficial de tu suelo se alimentan en la superficie y arrastran el material hacia abajo a su propio ritmo, en su propio tiempo. Deja los restos de café en la superficie y deja que los gusanos hagan el trabajo. Si los entierras tú mismo, ya hiciste el trabajo del gusano, y mal, además de que lo privaste del fuente de alimento en la superficie por el que salió en primer lugar. Y no te voy a contar una historia parcial. Comprar humus de lombriz y lombrices por correo no es una estafa, realmente funcionan. Si vas a empezar una cama elevada completamente nueva y estéril, sin vida todavía, o si tienes una vermicompostera en interiores durante el invierno, comprar humus de lombriz y lombrices sí tiene mucho sentido. Pero para una cama exterior ya establecida, del tipo que la mayoría de ustedes tiene enfrente, atraer a tus propias lombrices nativas gana en todos los aspectos. Es más barato, se mantiene por sí solo y se multiplica año tras año a medida que la población crece y se va acumulando el humus de lombriz. Simplemente no hay dinero en decirle a un jardinero que vaya a una cafetería con una cubeta vacía, así que eso normalmente no aparece en la parte trasera de la bolsa. Muy bien, el detalle sobre el tiempo que te prometí, ese que casi nadie hace. El momento en que colocas los restos de café importa casi tanto como lo que pones. Ponlos afuera en la tarde justo antes de una lluvia pronosticada. Si no va a llover, riégalos al anochecer. Aquí está la razón. Las lombrices de tierra se alimentan en la superficie por la noche y cuando hay mucha humedad, al anochecer y con humedad es cuando salen. Si aplicas algo seco a mitad del día, los restos de café solo se hacen costra bajo el sol y las lombrices nunca salen a recibirlo. Probé ambos métodos. Mismos restos de café, mismo rincón, 2 temporadas. La aplicación seca al mediodía sacó como 20 lombrices por cada palada. Nada mal. La aplicación al anochecer, puesta justo antes de que llegara la lluvia, sacó las 41. El mismo café, la misma cama de cultivo, se duplicó claramente solo por la hora a la que lo esparcí. Ese es el secreto escondido dentro del secreto. Aplícalo al anochecer antes de que llueva, así que eso es todo. Restos de café usados, una capa de medio centímetro, esparcidos al anochecer antes de la lluvia, sacando 41 gusanos por cada palada por unos $2. Mientras que el centro de jardinería te vende la misma vida del suelo en una bolsa. Ahora puedes criar tus propios gusanos en vez de comprarlos. Si aprendiste algo con este video, hazme un favor y mándaselo a ese jardinero que conoces. Nos vemos en el próximo.